Buenas tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados, es jueves 12 de abril del 15. Don Humberto Salazar, doctor. Hola, ¿Usted? Oscar, 12 de marzo, déjame corregir. De marzo, va un poco rápido, yo creo que tú quieres llegar rápido a la Semana Yo dije Santa. abril, ¿y por qué? No, porque Semana Santa me pasé. Pensando en me Semana pasé Santa. Semana Santa. Yo dije abril, me pasé de Semana Santa. ¿Por qué yo dije abril? Quizás porque estás esperando la temporada de béisbol de Grandes Ligas. Tampoco. Mira Estás que esperando la reunión del comité político del PLD. Eso va más lejos de ahí todavía. ¿Tú sabes por qué? Tal vez porque no sé por qué tiene en la mente abril como el mes del cumpleaños de don Pepín Corripio, que cumpleaños hoy es, 12 de marzo. O la famosa canción Acuérdate de abril, recuerda. Ah, también. Por eso para ustedes los comunistas. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Oscar? ¿Todo Bien, gracias a Dios, mirando que el panorama político se mueve. Es verdad que se lanzó Leonel, porque yo estoy viendo que José Rafael Vargas salió de una reunión hoy del Comité Central del PLD, Comité Central del PLD, no, digamos de una reunión con el expresidente Fernández, con la gente leal a él del Comité Central, unos 308 se dice que estuvieron allí, y hay reportes de prensa que indican que Leonel Fernández se lanzó, pero se le atribuye a palabras de José Rafael Vargas a la salida de este encuentro. Sin embargo, no he visto las declaraciones del expresidente Fernández en el sentido de que anuncia oficialmente su precandidatura, lo cual es un anuncio esperado, previsto. Yo creo que ya todas las señales están dadas en la dirección de que Leonel Fernández en cualquier momento anunciará su decisión de participar en el proceso interno del PLD para buscar la candidatura de ese partido, la candidatura presidencial me refiero, pero no lo he visto oficialmente en la prensa. ¿Usted tiene insight de lo que pasó ahí? ¿El hombre anunció de verdad que se iba a lanzar? Bueno, el presidente Leonel Fernández en los últimos 15 días aproximadamente viene realizando una serie de reuniones que tiene como objetivo aparentemente reagrupar sus fuerzas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, porque el PLD ha estado en la disyuntiva e incluso ayer 3 dirigentes importantes del comité político llamaron a una reunión o pidieron que se reuniera el comité político para tratar el tema de la repostulación del actual presidente. Sin embargo, el activismo del presidente Leonel Fernández ha estado centrado primero en tratar de reagrupar a su fuerza congresional. La semana pasada, el pasado viernes, se reunió con 16 de 18 senadores que lo apoyan, había 2 que estaban fuera del país. El día de ayer se reunió con 58 diputados del Partido de la Liberación Dominicana y en el día de hoy había convocado y convocó a una reunión a la parte del Comité Central del PLD que está alineada con el presidente Leonel Fernández. Entonces ahí, según las informaciones, asistieron 308 miembros del Comité Central de una matrícula de 635, es decir, cerca de la mitad de los miembros del Comité Central. El presidente Fernández ha hecho estas reuniones de forma privada. Nosotros tenemos la información de que la prensa se le ha permitido el ingreso solamente para tomar vistas, para tomar fotografías, y el senador José Rafael Vargas, en este caso, ha sido usado como vocero de la reunión del Comité Central, aunque el presidente Leonel Fernández hará sus primeras actividades de lo que ya es, a nuestro juicio, una campaña electoral el próximo sábado en Santo Domingo Norte y el domingo, que tendrá una reunión con profesionales y técnicos y empresarios en el Hotel Metro a las 11 de la mañana y posteriormente en los barrios de la ciudad de San Pedro de Macorís. No hay dudas de que el doctor José Rafael Vargas, que ha sido una de las personas que ha estado más cercana al presidente Leonel Fernández en los últimos tiempos, ha anunciado, quizás llevándose del entusiasmo a la salida de la reunión, algo que nosotros tendremos que oír, como dices tú, Oscar, de la boca del propio presidente Fernández, y esperamos que sea en las reuniones de este fin de semana. Bueno, yo pienso que independientemente de lo que pueda el presidente Fernández anunciar, que lo podrá hacer ahora, más adelante, en cualquier circunstancia que él entienda del lugar, yo creo que ya su candidatura es un éxito, es un hecho, es una situación dada y que se evidencia en las señales, creo a veces más en las señales que en las palabras. La reunión de Leonel Fernández, primero con esos senadores, como usted señala, yo tenía la información del pasado fin de semana que se había producido esa reunión el viernes,
habían dicho 18 senadores, usted me confirma que fueron 16 los que asistieron. La reunión, esa fue medio secreta, ¿verdad? Eso no se supo hasta mitad de semana. De esa no hay foto. No hay foto, no, de esa no pero hay foto. ya las de esta semana, la de ayer y la de hoy, con diputados, 58 diputados, y la de hoy con 300 y tantos miembros del Comité Central, si fuera el número que fuera, lo importante es que la reunión con una amplísima parte de los miembros del Comité Central del PLD es un mensaje, yo digo, a un solo destinatario, y es un mensaje a la reelección. La reelección está oficialmente sepultada a partir de esta decisión del expresidente Fernández de aglutinar a quienes tanto en el Congreso de la República como en la estructura partidaria le son leales. Si la reelección estuviese permitida en la Constitución, yo no le digo que no está sepultada. Hay que ganarle a Danilo voto a voto y Leonel no le ganaría a Danilo una convención interna. Pero como hay que modificar la Constitución, habría que hacer una ley para hacer ejercicio, sí, sin hacer referéndum. Vamos a decir que nos la comimos sin referéndum. Vamos a poner ese ejemplo. Con reforma constitucional de la tradicional. Nos comimos la elección a lo Hipólito, sin sala, si fuera. Hay que convocar a una ley de reforma que requiere mayoría calificada. Para aprobar la ley de reforma. Exacto, para aprobar la ley de reforma requiere una mayoría calificada, exacto, que es la que convoca a la Asamblea. Esa ley de reforma tiene que pasar en la Cámara y en el Senado. En la Cámara, porque el Senado no vamos a contar, 18, el de 32, esto estamos hablando de un 56%. Bueno, el PLD tiene 30 senadores, porque hay uno que es el de Sánchez Ramírez, Félix Vázquez, que es del Partido Reformista, y otro de la estructura que es Amable Ariztí. Pero me refiero del total. Ah, claro, del total 32. De 32 senadores, porque en el Senado votan todo el mundo. Claro que no importa el partido que sea. Claro que sí. Entonces, de los 32, no digamos los 18, digamos que los dos que no fueron no están con Leonel. Perfecto. 16 es la mitad, ya. No hay ley, ya no hay ley de convocatoria en el Senado. No, porque necesitan las 2/3 partes. 2/3 partes. Ya la mitad dijo que no. Y en la Cámara, digamos que son 58, de 190, ahí falta 4 o 5 diputados, o 6, le faltarían a los que se opondrían a una ley de reforma para evitar la convocatoria. Solo Leonel tendría 58, solo Leonel, ¿verdad? Pero entonces tendríamos que suponer que Hipólito, o sobre todo Luis, es masoquista, que va a habilitar a un candidato que lo va a barrer en las elecciones, cuando ya puede tener que ser candidato Leonel, porque yo entiendo que va más fácil con Leonel, y es lógico. Segundo, Miguel Vargas es masoquista y sus 40 diputados, porque si es Danilo que va a candidato, Miguel no tiene nada que buscar. Si él tiene una esperanza de una segunda vuelta es con Leonel. Esos son los escenarios que ellos manejan. Entonces, ya. Cualquier otra cosa que digan, que si clamor popular, que si tiene el 83, el 89, el 90, el 165 o el 210, no importa, porque la política se nutre de realidades, no de sueños ni de fantasía. Ni mucho menos se ha visto en ninguna parte del mundo que un proceso político tan traumático, con una reforma a la ley para habilitar una permanencia en el poder de un gobernante, se haga por el clamor del pueblo, que es el pueblo que sale en masa a un gobernante. Eso ni el Papa no consigue ese tipo de unanimidad. Entonces, la realidad, a partir de lo que está pasando en esta semana, es que la reelección murió. Y eso tienen que entenderlo desde ya la gente que está con el presidente. Porque tendrán opciones, tienen muchas opciones ahí. En el PLD buscar un candidato, otra apoyar a Leonel, otra no hacer nada y continuar con su gobierno de Cenicienta hasta el último día que estén ahí y problemas resueltos. Ahora, lo que evidentemente, por más que repitan, por más que digan, la gente que acompaña a Danilo, de que van a conseguir una reelección, eso no es posible. Ante esa realidad, lo que el PLD debe hacer es convocar a su comité político para abrir la fecha ya oficialmente de convocatoria al Comité Central para abrir el proceso interno. El año pasado, para esta fecha, a mitad de marzo el proceso pasado, a mitad de marzo del año 2011, ya estaba abierto el proceso para elegir el candidato del PLD. Si no recuerdo mal, la reunión del Comité Central, se produjo en abril. Sí, porque el presidente Fernández
dio un discurso el día 8 de abril, Así es. donde retiró las posibilidades de una modificación. El ruido que estaban haciendo los ingenieros constitucionalistas, él lo tapó ese día. El día 8 de abril. El día 8 de abril. Sí. Y a partir de ahí se aceleró todo el proceso y se produjo la convocatoria al Comité Central para llamar, para bajar los precandidatos e iniciar el proceso de selección del candidato presidencial. O sea que el PLD ya está contra el tiempo de lo que ha sido históricamente sus plazos para elegir esto. Entonces ya, viéndose las cosas como están, tiene que producirse esa reunión del comité político y hacerlo sin miedo. Miren, el comité político, la gente que no lo sepa, históricamente, no ha hecho votaciones. Ellos llegan a un acuerdo. No hay votos. Y sale todo a unanimidad. Si no es unanimidad, eso no se hace. En la reelección no habrá unanimidad. Quienes creen que es posible en el comité político imponer una mayoría mecánica del danilismo, que debe tener una ventaja ahora mismo de 20 a 12 o 13 a su favor en el comité político, para imponer una decisión que el comité central entonces tendría que hacer lo mismo, 300, 330, y con eso creer que van a imponerlo en el Congreso, eso es mentira, eso no es posible. Los congresistas ya lo dijeron, ya el vocero del Senado lo dijo, del PLD, Adriano Sánchez Roa. Dijo, si no hay unanimidad, si no hay consenso, que no hable, que no venga el comité político a decirnos qué vamos a hacer. Y lo mismo dijo el vocero de los diputados del PLD, Rubén Maldonado, que tampoco, que el comité político no le puede imponer algo a ellos que no existe. Entonces la decisión está tomada en el Congreso, en esa dirección, bajo el lineamiento de Leonel. Entonces que comiencen a trabajar con las realidades, no con sueños, ni de potricadero por Twitter, de dos imbéciles hablando disparate. Que eso no es así. La política, repito, se nutre de realidades. Y la realidad es que esta semana, entre miércoles y jueves, Leonel Fernández le tiró 2 palazos, los últimos 2 palazos que sepultaron la reelección. Eso tendrá sus consecuencias, yo digo. Tendrá sus consecuencias. Y sobre eso lo escribiré para el lunes. O sea, hay una realidad. Y Newton lo establece en su tercera ley. Toda acción conlleva una reacción igual y contraria. Leonel se le puso de frente a la reelección y a ese grupo le impidió 4 años más, que para ellos era un fly, ellos van a reaccionar. ¿De qué forma? Es imprevisible. Puede ser que sea pidiéndole todo el Congreso, pidiéndole todos los ayuntamientos, o puede ser que sea agarrando un candidato de los que ya están, o uno que ellos se saquen de la chistera, y metiéndole todos los cuartos del Estado, todo eso, para que Leonel tenga que decir que lo venció el Estado. Eso es una posibilidad también. Esperemos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero reelección, eso ya no existe la menor posibilidad de que pase en el Congreso de la República. Mira, lo cierto es que yo creo que el equipo, no digo el presidente Danilo Medina, sino el equipo político del presidente Danilo Medina, que ha intentado pasar el proyecto de repostulación del actual presidente, que yo creo que hubiera sido un proyecto ganador desde que hubiera sido escogido por el Partido de la Liberación Dominicana, ha pecado de ingenuidades y fallas increíbles. ¿Por qué? Porque como tú dices, Oscar, el centro de la discusión de una reforma constitucional no está ni en las encuestas, ni en el partido, ni en el comité político del PLD, ni en el comité central. Está en la correlación de fuerzas que existe en el Congreso de la Nación. Y en el Congreso de la Nación no hay dudas que las 2 principales fuerzas en cuanto a componentes y liderazgo son los bloques que están alineados, unos con el presidente Danilo Medina y otros con el presidente Leonel Fernández. Entonces pecaron de ingenuos pensando que iba a imponer un proyecto de repostulación sin primero contar a lo interno con el voto del presidente Leonel Fernández. Y yo recuerdo que hace mucho tiempo, tú y yo lo hablamos en un programa de 360 grados, nosotros decíamos, bueno, es que el primer voto para un proyecto de reelección es del presidente Danilo Medina. Él tiene que decir qué quiere. Él tiene que transparentar cuáles son sus intenciones. Hace alrededor de 1 año y medio. Y el segundo voto tenía que partir de una reunión entre el presidente Leonel Fernández, presidente del PLD, y el presidente Danilo Medina, presidente del Ejecutivo. Una reunión de ellos dos sin presencia de nadie más, donde se pusieran de acuerdo en esa modificación constitucional. Y posterior a esto, entonces, tenían que convencer
a uno de los líderes de la oposición, porque ni así tenían las 2/3 partes del Congreso, a sabiendas de que hay uno de esos líderes de la oposición que va a decir que no siempre, Oscar, que es Miguel Vargas. Sí, pero hay uno que con una circunvalación más. Claro, que tiene con otra pero Miguel Vargas no, porque Miguel Vargas... No, pero ya no le falta a Miguel. Claro, sí, pero en el caso de esos líderes de la oposición, tenían que buscar en un lado que no era Miguel Vargas. Claro. Tenían que buscar en el lado de Hipólito o Luis Abinader, sobre todo de Hipólito Mejía. Sí. ¿Por qué? Porque Miguel Vargas fue el que firmó con Leonel Fernández el pacto de las corbatas azules y ha sido un abanderado como portador de un principio PRDista de la no reelección. Entonces era muy difícil que Miguel Vargas se pudiera desdecir y es muy complicado conseguir los votos en el Congreso. Y yo siempre dije, no es verdad que el presidente Danilo Medina, al cual conozco y tengo afecto y soy su amigo hace muchos años, iba a permitir que su equipo político se sentara, como ocurrió en el año 2002, en el balcón del Salón de la Asamblea Nacional, a mirar si los diputados que ellos habían comprado, o sea, el equipo de Hipólito Mejía, asentían a la reforma constitucional. Es que porque no recuerda que eso pasó. Es que no había otra forma de hacerlo. Eso pasó. Entonces yo no me imaginaba a Danilo Medina haciendo eso. No, pero otros iban a sentar ahí. Claro, y lo segundo es, él no, porque Hipólito no fue a sentarse. Pero eso fueron otros, eso va a ser igualito. fueron otros de los mandaderos de ¿Y Hipólito. de qué otra forma se pasa una reelección aquí? Ahora, ya después que esto ocurrió, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, en las reuniones del viernes, que fue una reunión semisecreta, aquí no se hace nada en secreto, aquí todo se sabe. Todo se sabe. En la reunión de ayer con los legisladores de la Cámara de Diputados, que son los que votan para una reforma constitucional, y que cuando mal cuentas te da 75 arriba entre los dos, te das cuenta que es prácticamente imposible que pase un proyecto de reforma constitucional y que la salida del presidente Fernández va a conducir a una readecuación del cuadro político electoral interno dentro del Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana tiene precandidatos que han estado más de un año en la calle haciendo campaña. Está el senador de la capital, mi amigo Reinaldo Pared, que tiene un proyecto montado con una gran cantidad de promoción en televisión, radio, vallas. Está Francisco Javier García, que es una persona también que tiene más de un año en las calles, que son los dos principales, a mi juicio, que han logrado calar en lo que es la estructura orgánica del PLD, por lo menos desde fuera, eso es lo que noto, y está Radamés Segura, Temístocles Montaz, y no sé si hay otro, No, se me queda algo. No sé si Domínguez Brito va a animar lanzadera. Bueno, Domínguez Brito está prohibido por la Constitución que se plantee ser candidato. Bueno, tendría que renunciar. Bueno, pero después que absuelvan a Félix Bautista, entonces ya él se monta en la plataforma de que le hiede mucho el país, que rescatar el país. Porque el juicio de Félix Bautista no es un juicio de fondo, no lo tienen que absolver. Bueno, pero te voy a decir lo que ellos van a decir. Lo que tienen que decir van a desestimar la acusación, pero ellos van a decir absolvieron a Félix Bautista, la justicia de Leonel, la Suprema secuestrada, y Domínguez Brito va a decir que este país hiede mucho y que él tiene que lanzarse su rescate. Se va a quitar, va a salir Superman ahí, se va a salir volando. O el Chapulín Colorado. Con la fiscal del distrito de candidata a vice, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que el cuadro electoral dentro del PLD se pone bastante interesante. Está abocado el PLD en algún momento a convocar a su comité político para convocar al comité central, que es la metodología que usa el PLD, y desde el comité central subir ya a oficializar las candidaturas, y a partir de la oficialización de las candidaturas poner una fecha para la elección interna de ese partido, que en este momento lo que pareciera podría avisorarse es una confrontación entre la candidatura del presidente Leonel Fernández y la candidatura del presidente del expresidente del Senado, Reinaldo Pared, sobre todo por la gran afinidad que siempre ha tenido el Francisco Javier como jefe de campaña, tanto de Leonel como de Danilo, y no sabemos, por lo menos no creo, que llegue hasta el final. Pero no hay dudas de que la salida al ruedo del presidente Leonel Fernández, que es ya una realidad, entierra definitivamente lo que es la posibilidad de una modificación constitucional
y la repostulación del actual presidente Danilo Medina. Bueno, eso es así. Usted lo refería hace un momento, esto lo hablamos hace mucho tiempo y hay mucha gente hablando de eso. Yo siempre he creído que Danilo no era un hombre de procurar una reelección. Me sorprendí luego confieso haberme sorprendido luego de ver que se mostró interesado en algo así. Yo hubiese creído siempre que Danilo no era un hombre incapaz de tan siquiera interesarse en modificar la Constitución para su propio provecho. Sin embargo, le coqueteó con la idea. Pero Danilo Medina, creo que si algo sabe, independientemente de esas nubes que cuando se está muy arriba obnubilan el juicio, si algo que Danilo Medina sabe es que en el Congreso se para cualquier iniciativa hasta con poca cosa. Y yo sé por qué lo digo. Porque Leonel Fernández se intentó colar de nuevo en el 12. Y en esa Constitución del 10, la intención que había era dejar la elección abierta. Y Danilo Medina tenía la intención, y estaba todo cuadrado, para dejársela igual, para jubilar a Leonel. Y eso pasó en el 9, y yo se lo estoy diciendo. Y Leonel Fernández se le movió por la izquierda y firmó el acuerdo de las corbatas azules para continuar habilitado. Le tiró el caramelo a Miguel de la no reelección y se mantuvo habilitado. Pero Danilo estuvo a punto de conseguir que Leonel Fernández quedara jubilado. Él nunca jamás. Él nunca jamás se iba a quedar igual. Pero no porque tenía votos suficientes para pasarlo, para modificarla, era porque los votos de él no había votos para cambiarla. Eso es. O sea, yo tengo los votos para no cambiarla. Ahora mismo, así estaba antes Danilo, con los votos suficientes para no cambiarla. Leonel vio lo que se venía, se le movió rápido, Miguel, incauto tal vez, o viendo solamente el asunto muy tubularmente, vio solamente la no reelección y no percibió que con esa movida Leonel se habilitaba más allá del 16 y él habilitaba a un enemigo interno como Hipólito Mejía. Miguel pagó la consecuencia de esa ingenuidad, pero Leonel se le movió. No, pero no hay dudas también que... Pero lo que quiero decir es que en ese momento Danilo tenía... Con muy poca cosa podía cambiar la historia. Podía impedir que le modificaran el escenario. ¿Qué es lo que está planteando en este momento? Lo que yo iba a decir, Oscar, para sostener tu comentario, es que si alguien sabe cómo se maneja la Cámara de Diputados es Danilo Medina. Claro, fue presidente. Danilo Medina fue presidente de la Cámara de Diputados y conoce la forma en que se manejan los votos en esa Cámara de Diputados, las ausencias, porque no solamente son las presencias. En la Cámara de Diputados, sobre todo, más que en el Senado, que son 190 diputados ahora, se manejan las ausencias para poder contar voto a voto y conseguir 2/3 partes, conseguir que pasen leyes que convienen o no al Ejecutivo o a algún diputado en especial. O sea, que él sí sabe y conoce lo complicado que es manejar la Cámara de Diputados, y yo creo que hay que destacar también que en la tarde de ayer, a un lado del presidente Leonel Fernández, estaba el presidente de la Cámara de Diputados, el licenciado Abel Martínez, diputado de Santiago, y al otro lado del presidente Leonel Fernández estaba el vocero de los diputados del Partido de la Liberación Dominicana, Rubén Maldonado. Es decir, que incluso hasta esa señal de que estuviera el presidente de la Cámara de Diputados y el vocero de los diputados del PLD, es una muestra clara, como dices tú, que será prácticamente imposible, a pesar del clamor popular de que hablan algunos funcionarios del gobierno, que todos son ingenieros siempre, eso es extraño. No, no siempre. Este es un gobierno de licenciados. No, pero no hay tanto ingeniero. Bueno, pero es que hay un licenciado enganchado ingeniero en obras públicas. Pero no es enganchado, porque no hay que ser, ni ingeniero para estar en obras públicas. Pero le dicen ingeniero, ni médico. ¿Tú sabes que le dicen ingeniero? Es probable. Sí, le dicen ingeniero. Ni médico para ser ministro de salud, ni profesor para ser ministro de Educación. De hecho, y usted conoce muy bien esa historia, porque usted conoce el proceso chileno, claro. Cuando Pinochet bajó los Chicago Boys, ninguno era ni médico, ni educador, ni nada parecido
para cuando lo colocaron en las principales carteras de salud y educación, eran gerentes. No, Michelle Bachelet fue ministra de Defensa siendo médico pediatra. Entonces, médico pediatra. Eso no importa. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Bueno, Oscar, hoy hay una noticia que le da en el bolsillo a las personas que usan el transporte público. Los dueños del país, como le dice la prensa, los sindicatos de choferes, no los sindicatos, porque se dice que esto no fue programado ni autorizado por los presidentes de los sindicatos de choferes de la capital, aumentaron en 5 pesos el pasaje del transporte público. Lo cierto es que este es uno de los temas graves que la República Dominicana no ha podido resolver. No creo que exista, podría ser en alguna parte del mundo subdesarrollado, un transporte público tan ineficiente como el que existe en la República Dominicana. Carros de concho, prácticamente todos destartalados, con rutas que son compradas y vendidas de parte de carteles del transporte, es el tema que vivimos los dominicanos todos los días, sobre todo en las calles de las grandes ciudades, Santo Domingo y Santiago, y este tema tiene que ser mantenido con subsidios que se da a los combustibles de los choferes, y cada vez que los choferes quieren conseguir alguna canonjía, alguna prebenda de parte de cualquier gobierno, porque no importa el gobierno, esto se ha mantenido durante los últimos 30, 35 años, se sientan con los que dirigen el transporte de parte del gobierno, una de las múltiples instituciones que dirigen el transporte, que debe haber 10, 12 instituciones diferentes, y entonces a través de ellas consiguen una cantidad de privilegios que no tenemos las otras personas que usamos las calzadas, las calles, que es parte del patrimonio público. En un momento en el cual el precio del barril de petróleo y de los hidrocarburos ha disminuido más de un 50%, no hay dudas que es inexplicable este aumento del transporte. Ya la semana pasada, el jueves pasado exactamente, tú y yo hablábamos del aumento en el precio del pan. El pan quedó en el mismo precio en base a una serie de negociaciones que se hicieron con el gobierno. Ahora no hay dudas que los choferes de carros públicos de la capital, que sorprendieron esta mañana a los que iban a usar estos medios de transporte, pidiéndole 5 pesos a cada pasajero como aumento que ellos hacen de motu propio, ellos hacen por su propia iniciativa, sin ningún tipo de control, es un tema que afecta al bolsillo, sobre todo de la clase media y la clase media baja, que es la que usa el medio de transporte público en la capital dominicana. Creo que el Estado está con problemas para poder regular el transporte. Bueno, el transporte... discúlpame. Sí, en un Estado social y de derecho como el que se supone existe constitucionalmente en la República Dominicana, el Estado tiene como función la regulación de los servicios públicos. Por eso existe una superintendencia de electricidad que está encargada de regular el servicio eléctrico. Existe un Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones que está encargada de regular el servicio telefónico. Y en el caso del transporte, es un servicio de primerísima necesidad que no está regulado por nadie, donde cada quien hace lo que le da la gana y el afectado es la persona que usa los medios de transporte destartalados, viejos, sucios, maltratados por los choferes en las calles dominicanas. Bueno, mira, aquí no hay nada más caótico en República Dominicana que el servicio de transporte público, pero igualmente para mí no hay nada de más fácil solución. Aquí el problema es complejo, el de la migración es un lío del carajo, el tema energético es otro desorden, es dificilísimo de resolver, pero el tema del transporte para mí se arregla con una sola cosa: mano dura, disciplina, más nada, más nada. Y el gobierno que lo haga
se llevará las palmas de la población, que es la que sufre los vejámenes, los abusos, el atropello de esos grupos pseudomafiosos que controlan el transporte público de pasajeros en República Dominicana. Los grupos que quieran trabajar como empresarios, vengan, acérquense, vamos a trabajar empresarialmente, sus áreas son estas, bajo esta regulación. Ahí hay gente que pide ciertamente que lo regulen, que quieren que lo regulen porque son ya empresarios, comenzaron tal vez como pitcher de guagua, pero escalando es como todo en la vida. O sea, Vito Corleone comenzó robando alfombra y terminó siendo jefe de una familia organizada, ¿entiendes? O sea, todo en la vida evoluciona. Entonces hay gente ahí que comenzó como pitcher de guagua y hoy tal vez son grandes empresarios que lo que quieren es que ya el desorden que había se resuelva, para ellos mantener sus espacios de empresariales protegidos, ya, ¿verdad?, ya transformados en dones. Entonces, a partir de esa realidad, lo que hace falta es que un gobierno venga y diga, venga, ¿quién quiere organizarse a partir de esta regla? Usted no hay ningún problema. Mire, usted, sus espacios son estos, bajo esta regla, los servicios que usted va a brindar son así, los costos serán a partir de esta tabla. ¿Qué usted usa? ¿Cuál es la canasta de combustible? Bueno, tal porcentaje. En esta ruta, la canasta de combustible es tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, ningún problema. Los precios de su pasaje son a partir de los precios de esto y esto. Y un incremento del IPC anual sobre estos valores. Es una tablita que se hace en Excel, ¿eh? Sí, claro. Sin ningún inconveniente. Eso no es nada del otro mundo, es un disparate. Y luego y los vehículos tienen que ser así. Usted es empresario, aquí hay financiamiento, mire, banco de reserva, cójalo prestado, cuál es su garantía, busque, no hay ningún problema. Un banco privado. Un banco privado también, renueve su flota y hágalo usted. Y la garantía, como todo el mundo, el carro que yo tengo, se le hace la garantía. Cada año se le pasa una inspección, hay que dar una revista para usted, una autorización para usted conchar, que garantiza dos cosas. Primero, que el autobús que usted tiene, porque primero hay que colectivizar esto, no puede haber carrito en el concho. No puede haber carro de concho. Hay que colectivizarlo. Ese autobús que usted tiene que tener estas condiciones. Y hay inspectores de transporte terrestre que sirven, que no se venden por un aguacate y un mango, que van y lo chequean. Y si eso no está bien, sirve para dos cosas: para garantizar el transporte de los pasajeros y para que usted, si no le entregue eso al banco, el banco le incauta entonces ese vehículo porque usted lo está deteriorando la inversión que ha hecho. Sencillo, ¿eh? Ahora, si usted no se quiere quedar en ese marco, si usted entiende que no puede trabajar así, si usted es guaguviera y entiende que usted con barba, moño largo y una cosa del che pegada atrás de su guagua, usted va a hacer lo que le dé su gana, entonces se le aplica el método de la mandaria. Y usted se le pone en salmuero. Usted viola la ley, bueno, usted entonces venga para acá, papá, que usted viola la ley. A usted que usted tiene un bate, mire este fusil del guardia. Pero porque es así, el control con un bate, no, pero espérate, papá, que yo quería la buena. Yo estaba llamando que viniera la buena, pero era la mala. Mira, a la autoridad, en cualquier parte del globo terrestre que no sea África subsahariana, Haití y la República Dominicana, un desafío de la autoridad conlleva, en el mejor de los casos, un palo. En el mejor de los casos, un par de palos y unos cuantos días en la chirola. Exacto. En el mejor de los casos, ¿eh? Eso es así, en cualquier lugar del mundo. Repito, que no sea África subsahariana, Haití y República Dominicana. Pero aquí viene un piche de guagua, ahora no tiene que no controle, que tiene unos bates y unos puñales y unos tiros. Entonces ellos se lo que les da la gana. Y hay un amé que le hable duro, le meten su pecosá. Eso es así mismo. Eso es así. Y aquí no hay orden ni control. Entonces, ¿qué hay que hacer? Al que usted le brinde el marco legal para que se ajuste, para que sean empresarios prósperos, para que le vaya bien en un servicio correcto a la ciudadanía, para que ellos ganen sin explotar a la gente y todo el mundo feliz. Ahora, usted no quiere regularse por estos métodos, entonces se le aplica la ley. Y en el caso de lo básico, 2 o 3 líneas de metro como tenemos en la capital, un tren que va a haber que hacer de aquí Santo Domingo a Santiago, que son inversiones más grandes, con el tiempo se irán haciendo, y el Estado, en ese sentido, en 15 años, dotarse con vehículos propios de las líneas básicas. O sea que si hay un problema de caos o el sector privado se vuelve loco, el Estado garantiza un mínimo de transporte público. Eso se resuelve demasiado fácil, pero hace falta voluntad política y enfrentar a estos grupos que no es fácil, pero que repito, el gobierno que lo haga se va a ganar el apoyo absoluto de la población. Lo que pasa es que una de las características de estos gobiernos que hemos tenido en el país, en el PLD, que son gobiernos de tinte liberal, el PLD, es la flexibilización gobierno mamita de lo que es la aplicación de la ley. Y yo siempre digo que los políticos dominicanos deben preguntarse para qué tienen el favor popular y para qué ganan votos.
porque el problema del transporte en la República Dominicana es un problema estructural grave, donde se está incluso violando la Constitución. La Constitución prohíbe los monopolios y los oligopolios. Y por ejemplo, en el transporte de carga existe un monopolio de parte de un sindicato, que es Fenatrado. Ese sindicato, cuando le da la gana, paraliza el transporte de cualquiera de los muelles del país. Y el que no está afiliado le pegan candela y le matan un chofer. Exactamente. Entonces, es el gobierno, es el Estado el responsable de esto. El Estado es el responsable de que hoy día los sindicatos en la capital sean los dueños de las calles que son de todos nosotros. Y son dueños no solamente en competencia con otras personas que son impedidas totalmente de realizar transporte en pequeños vehículos, sino también son dueños por el abuso que cometen con nosotros los que manejamos carros privados. Hay de cualquiera de nosotros que baje el cristal o tenga un choque con uno de los minibuses o uno de los vehículos destartalados que caminan por nuestras calles, porque lo menos que nos llevamos es lo contrario a lo que decía Oscar, es un palo o que nos saquen un cuchillo y tenemos que salir corriendo. Que tú no puedes ni dar una bola. Si tú vives en Isabelita, tú no pones una bola a un vecino para traerlo para acá, pues si lo desmontan en una parada, es capaz de matarte un control de eso. Totalmente. Ahora, usted es muy general, es el Estado, sí, pero son los gobiernos del PLD. El gobierno del PLD, que aquí se ha fomentado esa vagabundería, ese desorden, esa falta de disciplina en la aplicación de la ley. Es el PLD responsable de eso. Entre otros temas, el tema de los haitianos, que nunca han controlado ni les interesa controlar la frontera. Entonces, lo que ve el tema de los haitianos, 40,000 deportados desde enero. Señores, nos vemos mañana. Feliz resto de la tarde.